Muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta edición de Momentos en Casa con Back Credomatic. Hoy tenemos una persona admirable y especial en este foro, el señor José Carlos Sarmiento, también conocido como Charlie Sarmiento, para platicar sobre la adaptabilidad en situaciones extremas. Licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Francisco Marroquín con un MBA de INCAE, Charlie más de 14 años, distintos cargos gerenciales en corporaciones líderes en alimentos y bebidas, agroindustria y consultoría. Sus emprendimientos personales no han sido menos impresionantes. En el 2015 decidió practicar el ultramaratón de montaña y completó 15 de estas en un periodo de solo 5 años y medio. Durante este periodo se posicionó como el quinto mejor latinoamericano en el Ultra Trail World Tour, el tercer mejor guatemalteco según el International Trail Running Association, y representó a Guatemala en el 2018 en su primera aparición en un campeonato de trail run, logrando la posición 138 en la rama masculina en un recorrido de 86 kilómetros en un tiempo de 13 horas. Aparte de eso, fue seleccionado de béisbol juvenil en Guatemala por más de 7 años y seleccionado nacional de fútbol sub-17. En fin, la verdad podría extenderme mucho más sobre la historia de Charlie, pero las historias se cuentan mejor por la persona que los ha vivido. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Charlie, en este Momentos en Casa y bienvenido. Muchas gracias, Sebas, y muchas gracias a todos ustedes por estar conectados y tener este momento en casa de algo diferente y sobre todo, pues, ante estas adversidades que enfrentamos hoy como seres humanos, como país y a nivel mundial, pues qué mejor que compartir estas experiencias. Así que muchas gracias, Sebas. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Así que me avisan, por favor, si la ven, si todo está bien. Perfecto, pues ahí, pues como pudieron ver, y gracias por la introducción, Sebas, pues me he dedicado también al tema del deporte los últimos 5 años y especialmente en la ultramaratón de montaña, que es un deporte que realmente lo lleva a uno a sobrepasar los límites, ¿verdad? Los límites que uno en algún momento cree que son menores, pero cuando uno realmente realiza la capacidad mental que uno tiene para desarrollar y romper cualquier obstáculo, este deporte realmente lo permite y lo exige a uno a retar esos pensamientos, y es un poco de lo que vamos a comentar hoy. Y arranco, digamos, con esta imagen, que es la imagen que hemos compartido. Para que ustedes tengan un contexto, esta foto fue en el kilómetro aproximadamente 100 de la carrera que hice en el 2019 en Mount Fuji, en Japón. Eso fue exactamente después de subir más de unos 2.500 escalones japoneses, después de haber ya llevado 100 kilómetros en las piernas. Y eso es el clima, el contexto es un poco lo que yo siento que hoy vivimos, ¿verdad? Y es que enfrentamos cada obstáculo en diversas áreas de la vida, no solo en el deporte, sino también en nuestra vida cotidiana, como padres de familia, como esposos o esposas, en fin, a nivel profesional. Y eso es un poco los aprendizajes que hoy quiero compartir con ustedes. Y voy a arrancar con este video muy breve de 45 segundos que me gustaría que es previo al arranque de la carrera, que básicamente empieza con el contexto de que aquello a lo cual estás convencido a iniciar o arrancar y que te has preparado durante tanto tiempo, presenta situaciones extremas previo a la salida de una carrera de 170 kilómetros, y así se vivió.
挑戦はきっと皆さんの人生にとって忘れ得ぬ素晴らしい財産になることでしょう。皆さん、良い旅を。5、4、3、2、1。Como pueden observar, pues son millones de personas o miles de personas millones de personas que vieron este evento en Asia. Es de las carreras más emblemáticas y miles de personas que la corren, pero tal vez el punto es que el obstáculo está desde antes del arranque y muchas veces en las situaciones que vivimos creemos que todo va a ser fácil y no es así. Previo a la meta, pues ya había unas condiciones climáticas extremas. Tuvieron que, digamos, hubo una fuerte lluvia, ahí ya no estaba lloviendo, retrasaron un poco la salida o varias horas. En fin, solo ponía condiciones extremas esta carrera. Esta carrera, para que tengan una idea, son más de 8.500 metros de desnivel positivo, que son aproximadamente 3 veces el Acatenango en lo largo de los 170 kilómetros. Entonces, la preparación, tanto física como mental, empieza desde antes, ¿verdad? ¿Y a qué voy con esto? Que cuando vivimos estas épocas, tenemos que estar preparados para momentos como este y que no nos tome de sorpresa, ¿verdad? Porque eso nos puede poner en una posición más débil, no físicamente, sino mentalmente, ¿verdad? Entonces, yo quiero enfatizar que el obstáculo ya sabemos que está y que lo vamos a enfrentar. Y lo que yo he experimentado es que, y no solo lo hablo a nivel del deporte, sino a nivel profesional, el obstáculo es el camino. Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama The Obstacle is the Way, que realmente lo que dice es que pues así es la vida, ¿verdad? La vida está llena de obstáculos y depende con los ojos que la veamos y las oportunidades que veamos dentro de cada uno de esos obstáculos. No solo oportunidades económicas, no me refiero a eso, sino oportunidades para crecer como persona, para desarrollarnos, para ayudar a los demás. En fin, esto es lo que realmente nos presenta la vida, ¿verdad? La vida arranca previamente con un obstáculo. Y no por eso quiere decir que sea negativo. Pero en el camino y en el trayecto, uno tiene que encontrar el foco, ¿verdad? La luz. Y eso es bien importante en el recorrido del diario vivir. Y esto, digamos, aquí un poco la imagen, y por eso hago estas relaciones, porque me sirve no solo a mí para contarles lo que viví, sino también para ejemplificar de una forma visual. Llevaba tal vez unos 50 kilómetros. En esta carrera es prohibido usar los palos para apoyarse, es sin palos, con unas condiciones bien extremas. Y hay que mantener el foco. Las condiciones eran bastante húmedas, como pueden ver ahí, senderos bien complejos para arriba, para abajo, en fin. Y si uno no lleva el foco, en cualquier momento pueden pasar muchas cosas. Entonces, la vida es así. Empezamos previo al arranque, ya sabíamos que encontraríamos obstáculos, pero tenemos que tener la capacidad mental de mantener el foco, la luz que solo ilumina nuestro camino y que seguramente en el camino vamos a encontrar a otras personas que nos van a ayudar y que nos van a ayudar digamos, a alumbrar donde no tengamos luz, y nosotros lo mismo, ¿verdad? Eso es parte para mí, del ser humano y de verdaderamente compartir estas experiencias, ¿verdad? Iluminar a otros que están pasando por situaciones que posiblemente uno ya atravesó o uno la vivió de otra manera, ¿verdad? Entonces, este foco es fundamental en todo el recorrido, ¿verdad? Y tal vez aquí para que sepan, aquí me pasó algo bien interesante, porque solo uno tiene que ir con un equipo obligatorio, y dentro del equipo obligatorio eran 2 lámparas.
y en uno de los descensos iba yo bastante rápido, me caí, me tropecé, me abrí la mano. Esto creo que fue previo a esta foto, y se me cayó una de las lámparas y no me percaté, y cuando llegué al próximo punto solo llevaba una lámpara. Y obviamente en otro idioma, en japonés, yo no hablo japonés, más que arigato gozaimasu, pero tocó pedir la lámpara, era otra lámpara, y ahí perdí bastante tiempo, pero es parte de eso. Y lo que me enseñó es que hay un equipo obligatorio que hay que usar, y era específicamente la luz, la lámpara, y eso es lo que nos permite alumbrar el camino y mantener ese foco. Pero siempre, digamos que cuando uno entra a estos retos, y sobre todo estos retos tan largos y tan exigentes, siempre me preguntan por qué, pero ¿por qué lo haces? ¿Verdad? Y la respuesta es algo muy, muy profundo, y esta pregunta siempre nos la tenemos que hacer nosotros en las cosas a las cuales estamos involucrados. Preguntarnos por qué lo hacemos, cuál es la razón por la cual yo estoy haciendo lo que hago, y cuestionarnos. Como comentaba Sebas al principio, he tenido la oportunidad de trabajar en dos empresas multinacionales grandes, muy bonitas, pero siempre yo me cuestionaba por qué quiero estar ahí, y siempre esa honestidad con uno mismo de saber por qué lo hace, para qué lo hace, es imprescindible en todas las actividades que nosotros realicemos y en todas las decisiones que tomemos, que tomemos en la vida. Entonces, hoy es un momento, es una época, es un cambio de ciclo lo que nos trae, lo que estamos viviendo. Yo lo he vivido de otra manera y me pregunto por qué estamos viviendo esto. En mi caso, ¿qué es lo que me va a traer para ser mejor? Y las respuestas se las puedo compartir. Y yo, antes del COVID, en febrero, decidí renunciar voluntariamente a mi trabajo corporativo por más de 14 años. Y ustedes se preguntarán, y muchos se preguntaron, pues ahora le tocó lo del COVID, y entonces, qué complicado. Y yo, la verdad es que he tratado de encontrarle que era el momento perfecto para tomar ese tipo de decisión. ¿Por qué? Porque me daba o me va a dar o me ha dado la oportunidad de planificar aquellos proyectos personales que por estar involucrado y responsable con una empresa no los había podido ejecutar. Entonces ahí es donde uno le encuentra el sentido a esas decisiones, y tal vez para muchos este momento es un momento de reflexión y de introspección íntima a nivel personal, a nivel familiar, a nivel matrimonial, como papá, como ejecutivo, en fin, hay tantas aristas que podemos nosotros en este momento cuestionar, y de verdad tener esa mentalidad de atleta, que es la que yo he resaltado desde que arranqué. La mentalidad de atleta, ¿qué significa? Es cada día ser mejor, competir contra mí. Yo no compito contra nadie, yo compito contra mí. Y eso es lo que me permite a mí exigirme cada día más y saber hasta dónde puedo llegar, y que puedo dar más, y que puedo dar otro poquito, y que tengo la actitud, y que hay momentos buenos y hay momentos malos, porque eso también así es, no siempre todo es color de rosa. Y aquí esta foto ejemplifica con la cabeza un poco para abajo, ya llevaba como unos 115 kilómetros ahí, eh, con unas condiciones, como le digo, increíbles, donde uno se cuestiona, pues, ¿verdad? Pero al final el recorrido es lo que importa, y uno se cuestiona, pero cuando te das cuenta que lo que haces es más grande que vos no lo haces por tu ego, vos lo haces, y eso es lo que tal vez muchas veces la gente a veces pues no tiene por qué saberlo ni entenderlo, pero con que vos estés convencido que lo estás haciendo por algo más grande que vos, es lo que vale. Y en mi caso, yo lo hago por algo más grande que yo. Para algunos podrá ser un tema espiritual, para otros podrá ser un tema del universo, de las energías. Yo no tengo nada en contra del tema, y esto no es una clase, digamos, de religión, ni mucho menos, pero tiene que ser algo más grande que vos. Y esto ejemplifica, este es el Mont Fuji, para que lo vean.
es un volcán espectacular. El escenario es escénico, es increíble. Y entonces lo haces por algo más grande que vos, ¿verdad? Aquí es donde está el equilibrio entre el ego y la humildad, ¿verdad? Porque ego, digamos, todo en su peso, eh, en su equilibrio, digamos, tiene ciertas limitantes, pues, pero el ego no es malo, ¿verdad? El ego es malo cuando uno lo sobredimensiona, pero digamos que hay ese ego de una u otra forma, el ego bueno que yo le digo, sirve para tomar decisiones como este tipo, para retarse como esto, para convencerse uno mentalmente que uno puede lograr lo que uno se propone. Y a veces hablamos del ego y lo estereotipamos como que si fuera algo negativo. Pues obviamente es como que si yo me tomo una copita de vino tinto, me digan que soy alcohólico, pero me tomé una, ¿verdad? Entonces, no podemos estereotipar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y aquí es donde yo enfatizo que en la medida en que lo que estés haciendo sea algo más grande que vos, eso es lo que te va a hacer a ir superándote día a día con humildad para aprender y seguir creciendo. Y hay momentos de fatiga, ¿verdad? No todo es color de rosa, ¿verdad? Hay momentos de fatiga donde uno entra en un estado mental increíblemente indescriptible, donde uno va viviendo el presente y es una cosa espectacular, es como un trance mental. Aquí estoy, digamos, en una de las estaciones comiéndome un banano y poniéndome otra ropa porque esa fatiga como la manejo yo es en estas situaciones extremas, pues no solo había que hacer un cambio en mi caso de ropa, sino que cuando uno se cambia la ropa, yo no sé si les ha pasado, pero uno está como fatigado y de repente se baña y se cambia de ropa, hay un cambio mental, ¿verdad? Es algo automático y es increíble y es fascinante cómo la mente, ¡fum!, como que lo modifica y uno tiene otro nivel de energía, tiene otro nivel de enfoque y eso es lo que yo le llamo, la fatiga existe, pero la fatiga existe en un matrimonio, por ejemplo. Hay fatiga porque eso es normal, ¿verdad? Es convivir dos seres humanos que han sido educados y han vivido de formas distintas y ahora se unen para desarrollar una familia bajo dos criterios o dos formas de ver el mundo distinto, ¿verdad? Y eso está bien, pero ¿cómo gestiono esa fatiga? Es lo relevante. Entonces, eh, es esa determinación de saber y esa determinación y sobre todo esa saber de antemano que va a haber fatiga, ¿verdad? Y cómo la voy a manejar. Y eso me lleva a esto, ¿verdad? Esto es un proceso, para mí llegar a la meta no es el endgame, no es el juego final. Yo no lo veo así, ¿verdad? Aquí, y por eso lo ejemplifico en esta foto, ya iba por el kilómetro 127, ya no recuerdo cuántos metros llevaba de desnivel positivo, iba cambiando estados mentales con cierta periodicidad desde el punto en el que uno quiere abandonar, porque uno se cuestiona, por eso les digo que tiene que ser algo más grande que uno por lo que lo hace, uno se cuestiona y uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué lo hago? Y si uno no está convencido, es bien fácil abandonar, y eso pasa en cualquier cosa. Es muy fácil abandonar algo de lo que realmente uno no está convencido internamente. Entonces, al final, esto es un proceso. No es yo llegué a la meta y esa es la meta, ¿verdad? Gracias a Dios, y lo digo así, he tenido la oportunidad de hacer 15 ultramaratones internacionales de las más exigentes en tan poco tiempo, que son 5 años, y cómo lograr, digamos, acoplar el cuerpo, el sistema de entreno, la mente a este tipo de disciplina, ha sido fascinante para mí. Y muchos pensarán, digamos, que hay algunas condiciones genéticas especiales, pero no es así, ¿verdad? Yo no lo veo así. Es un tema de actitud, es un tema
de convencerse de lo que uno es capaz, de que a pesar que tus familiares, amigos cercanos te digan no lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, ¿verdad? Y digamos, yo siempre digo que, y lo digo en inglés, pero en español es, dime que no puedo y verás cómo lo logro, ¿verdad? Ese es como o sea, decime que no puedo y vas a ver cómo lo logro, ¿verdad? Obviamente no es un tema de rebeldía ni de, ¿verdad? Pero uno tiene que estar convencido de lo que uno es capaz. Entonces es todo un proceso, ¿verdad? El kilómetro 127 era parte del proceso, la meta es parte del proceso. El endgame no es ese. El endgame es para mí hoy compartirles esto, sí es un endgame. Compartirles esta experiencia me encanta y me excita y me exalta y esos son los sentimientos que tengo, ¿verdad? Porque me emociona poder compartir esto con ustedes. Y te lleva a eso, ¿verdad? A que van a haber momentos bajos y momentos altos y momentos vas en automático, a controlar tu mente, a saber qué cosas externas podés manejar, pero es más como el sentimiento y la emoción que le estás dando a eso externo que estás recibiendo, esa noticia, a esa información. Y aquí les quiero poner este ejemplo. En la carrera, como vieron, en esta específicamente, hubo condiciones extremas, al punto de que los japoneses con su nivel de disciplina y determinación tomaron la decisión de cancelar la carrera y de acortar la carrera porque había nieve y hielo que estaba cayendo, tormenta de nieve que cayó en la carrera. Y entraron estos mensajes, te obligan a llevar un celular y te entra el mensajito al teléfono que llevas. Y yo la verdad que no lo vi, pero en una estación me mencionaron algo, que iban a suspenderla. Y yo seguí hasta donde tocara seguir, ¿verdad? Pero ¿cómo controlas? Y esto es un tema importante ahora con lo que estamos viviendo. Es algo externo que no está en las manos nuestras al 100%. Lo que sí está al 100% es qué voy a hacer yo en este tiempo. ¿Qué voy a controlar de cómo me va a afectar? Yo pudiera decir, bueno, me voy a quedar de brazos cruzados, no voy a hacer nada, como renuncié y ahora está esto, no salgo, me quedo en mi casa y no pienso y no creo y no invento cosas y no desarrollo cosas y entonces me quedo ahí, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que tener, la capacidad de controlar la información y ver la oportunidad, ¿verdad? Y aquí hay muchas situaciones que uno enfrenta en la vida. Yo recuerdo muy bien cuando mi padre falleció a los 14 años, que cómo controlar esa emoción y a la fecha me emociona muchísimo hablar del tema. Siempre me he emocionado y me pone sensible y me pone vulnerable, pero me gusta compartirlo porque ese es un ejemplo de cómo uno puede controlar la mente ante temas sensibles y uno tiene que tener la capacidad de saber ante qué es uno vulnerable o no. Y muchas veces dicen que el éxito de una pareja es que de verdad vea tus vulnerabilidades y que te acepte así, porque eso es lo que lo enriquece la relación. Y bueno, esto es para mí, va a ser impactante para ustedes, pero esto es una experiencia de vida para mí impresionante. Y es que, como vieron en la slide anterior, hubo el mensaje de tormenta de nieve y en efecto nos cayó una tormenta de nieve. A mí me cayó a partir del kilómetro 120 más o menos. Y esto es una foto real del recorrido y de la tormenta, ¿verdad? Esto no tenía que ser así, pues, pero fue así, ¿verdad? No estaba en mi control. ¿Y qué me tocó hacer? Desnudarme, literalmente. ¿Por qué? Porque lo voy a hablar ahorita técnicamente, iba tan sudado obviamente por el esfuerzo y todo, y el sudor, iba mojado, perdón, por el sudor, y, y el cuerpo ya estaba entrando en un estado de una hipotermia inicial,
¿verdad? Y yo lo sentía, y uno tiene que saber escuchar su cuerpo. Y yo en ese momento dije, bueno, aquí tengo dos alternativas. Si sigo así, seguro me da hipotermia y no llego a la próxima estación. Y llevaba ¿cómo se dice en español? Mi survival blanket, mi capa de sobrevivencia, ¿verdad? Que es para temas de hipotermia. Y dije, bueno, ahí es donde uno empieza a tomar decisiones en momentos extremos y críticos. ¿Qué hago? Bueno, saco la capa. Si me la pongo encima no me sirve, porque primero voy a seguir corriendo, porque no voy a parar. Porque si paro me enfrío y seguro aquí me quedo. Y dos, no puedo correr con esa cosa encima, pues, ¿verdad? Es muy incómodo. Entonces, literalmente me desnudé a media montaña, saqué mi survival, mi capa esta, me la enrollé en el cuerpo y me volví a poner la ropa. Y así me fui, me volví a vestir y me fui. Entonces, tal vez el aprendizaje es que cuando nosotros estamos vulnerables y tenemos que aprender a desnudarnos, a ser naturales, pues, ¿verdad? O sea, es ser como transparente, tal vez es digamos, franco, o no sé cómo ponerle el contexto, pero eso es, ¿verdad? Es desnudarse en esa situación extrema y tomar decisiones que sean precisas, asertivas en el momento que hay que tomarlas. Esto obviamente ya fue bajo cero, ¿verdad? Como la canción de J.D. Porras, por cierto, que se llama Bajo Cero, fue bajo cero, literalmente. No sé si han escuchado a J.D. Porras, pero es un cantante guatemalteco espectacular, que le mando un fuerte abrazo y también me apoyó aquí con la presentación. Es un artista nato, pero es bajo cero, es estar bajo cero en esas situaciones, tomando ese tipo de decisiones y con ganas de seguir corriendo para adelante, ¿verdad? Porque aquí hay que seguir, ¿verdad? Porque si no, te tenés que llamar y si no hay señal, ¿cómo te van a traer, etcétera? Entonces, al final del camino, pues esta carrera, digamos, para ser específico, la pararon cuando llegué a la estación del kilómetro 140. Yo logré llegar al kilómetro 140, era el segundo grupo más cercano a la meta. Llegó un pequeño grupo a la meta, yo iba en la segunda camada, por decirlo así. Logré terminar los 140 en 27 horas con 15 minutos. Ahí me ven en una cobija porque obviamente ya iba en un estado que pudiera entrar en una hipotermia. Pero al final es eso, es abrazar el reto, lo puse en inglés porque no sabía cómo traducirlo. Y es embrace the challenge, es abrazar lo que hiciste, es estar agradecido con ese momento tan único y especial que a pesar de no haber llegado a la meta de los 170 kilómetros por una situación externa, la cual no está bajo tu control, pero hay que abrazar el reto y eso es lo que nos está pasando hoy, ¿verdad? Tenemos algo que no está en nuestro control. La meta que teníamos, por ejemplo, a nivel de empresa, las ventas era tanto y ahora es menos tanto por esto, o las metas que teníamos como familia era tener estos viajes, pero ahora no porque tuvimos que reducir los gastos, pero es embrace el momento, la oportunidad que nos da Dios, la vida, el universo, como lo quieran llamar ustedes, de estar en una situación y aquí, a pesar de todo eso, a pesar de las adversidades, hay una sonrisa siempre que le sale a uno porque eso quiere decir que verdaderamente viene del corazón, por más difícil que haya sido. Y esto nos lleva a un estado mental que a mí me fascina hacer y lo hago en las cosas en las que pues, trato de hacerlo en la mayor parte de las cosas y es visualizar, es ver hacia el futuro y no es vivir en el futuro porque entonces estaría generando un estado de ansiedad psicológicamente. Me lo diría una buena psicóloga que se llama Steffi Pais, que por cierto, excelente psicóloga deportiva.
estaría entrando en un estado de ansiedad, lo cual no lo queremos ser así, pero digamos la visualización de, yo pongo esta frase que la puse en inglés, pero que ya la han dicho otros atletas, pero en mi caso tiene un toque diferente, y ahorita se los voy a contar, pero es, if you see it in your mind, si lo ves en tu mente, y esta es la parte que no la tenían otros, y lo compartes desde tu alma y tu corazón, lo podés tener en tus manos. Esa es la traducción de esta frase. Y es que muchas veces nos guardamos esos sueños, esos retos, esos porque cuando los compartimos siempre está el que le dice a uno, no hombre, estás loco vos, no hagas eso. No, vos no vas a poder. No, es que vos si vos nunca has corrido 10 kilómetros, ¿cómo vas a correr 100? No sea ridículo, ¿verdad? Y entonces, cuando uno no viene del corazón y de verdad uno no está convencido a querer retarse de sus límites, no lo hace. Y entonces vivimos en una cajita donde no salimos, porque no por los demás, porque aquí también hay que ser claros, ¿verdad? No es porque aquel me dijo esto o mi esposa no me apoyó o mi mamá no sé qué o mi suegro no sé qué. No, no es eso. Al final, el responsable es uno. Y el que se va a ir, y porque todos nos vamos a morir, tarde o temprano. Pero para mí es indispensable dejar un legado en mi vida y hacer aquello que a mí me nace del corazón. Y si no lo logro hacer es por responsabilidad mía, a eso quiero llegar. La responsabilidad es de uno, no es de los demás. No es porque aquel no creyó en mí, entonces yo no, ¿verdad? Y hoy enfrento un reto diferente. Estoy siendo emprendedor en épocas de crisis. Y emprender, número uno, no es fácil, ¿verdad? Tiene su proceso. Y en estas épocas tampoco es tan sencillo. Entonces, pero en eso estoy. ¿Y por qué? Porque lo creo en mi corazón, lo comparto y sé que lo que yo haga en esta época para ayudar a otros y para enfocarme en que haya mejores atletas en Guatemala, en que hayan mejores personas en Guatemala, así sea a través de ahorita esto, de esta oportunidad que nos da, que nos está dando el BAC a mí y el cual estoy eternamente agradecido. Esos son los momentos que para mí valen. Entonces, yo los invito a que entren en un proceso de reinvención en esta época. Y esto es algo que es una metodología que yo diseñé hace 5 años o 6, previo a empezar a correr, que se las comparto y la pongo a disposición el que quiera escribirme con mucho gusto. Y básicamente se divide en 3. Life Test, que significa entender mi pasado, ¿sí? Porque hay cosas que nos han pasado en la vida que son hitos importantes y que hay que entenderlos. No hay que vivir del pasado porque entonces Steffi me diría, eso es depresión, me puedes entrar en depresión por andar martirizándote y ser víctima de... No, es entender el pasado. 2, life design es, o antes me voy a saltar, life vision es cómo visualizo yo el futuro, dónde me miro yo, qué es lo que quiero lograr. Y ahí de nuevo, tampoco nos podemos ir muy allá porque entonces vivimos pensando siempre algo que no somos y no construimos hoy. Y life design es cómo diseño esas dos cosas, las junto, hago un plan en el presente y ejecuto para que las cosas sucedan. Entonces les dejo digamos, esta metodología que yo diseñé en su momento, que yo usé para reinventarme y que me ha servido. Y la pongo a disposición de ustedes. Bienvenidos, por favor. Me escriben y yo con mucho gusto les ayudo. Y al final es dejar un legado, pues, ¿verdad? Es dejar un legado en nuestros hijos, es dejar un legado en la sociedad, porque ¿de qué nos sirve llenarnos de cosas materiales si no estamos dejando un legado en otros? Legado positivo, de hacer las cosas diferentes, de una forma correcta, con principios, con dedicación, con disciplina.
Y eso es lo que a mí me motiva, dejar un legado en mis hijos. Y aquí, esta fue una foto para contarles de otra carrera en Italia, en las Dolomitas, muy, muy significativa para mí a nivel familiar. Mi familia es italiana y atravesaron ese valle para salir de Italia después de la Segunda Guerra Mundial y venir a Centroamérica. Y tuve la experiencia de cerrarla y llegar a esa meta con mis hijos y mi esposa. Y terminarla en 18 horas, 13 minutos, fueron 125 kilómetros. Entonces, eso es lo que vale, la cara de los niños, la felicidad, ese legado que queremos dejar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para irradiar eso en los que más amamos? Y bueno, aquí les dejo las redes, me pueden contactar para cualquier cosa que ustedes necesiten, ya sea al Instagram, al Facebook, por LinkedIn a nivel profesional, de verdad, mi intención es compartir, es ayudar, si puedo evitar algunos errores que yo he cometido en mi vida, estoy ahí de la manera más confidencial y privada que quieran. Así que les agradezco el tiempo. A Bac, de verdad, Sebas, Eu, Pablo, gracias por la oportunidad, por permitirme tener este tiempo y compartirles a ustedes estos sentimientos, estas emociones y estas experiencias. Y espero que sea la primera de muchas más. Así que, Sebas, no sé si pasamos a las preguntas. No, totalmente. Señoras y señores, Charlie Sarmiento, momentos en casa. La verdad, gracias Charlie. Es impresionante, especialmente en esta época, oír tu historia y oír todo lo que has enfrentado y ver cómo más allá que has enfrentado, sino que lo has logrado conquistar. Y yo ya tenía también un par de preguntas, pero hay una que te hicieron que te la quiero hacer. Pablo García pregunta, para alcanzar una meta, ¿qué es mejor? ¿La preparación, el foco o la resistencia? Más que la resistencia, la perseverancia, o qué es lo que vos dirías, ok, yo sé, muy probablemente sí sé que todo es importante, pero ¿en qué te enfocarías o en qué orden en particular? Para lograr una meta, para mí, digamos, obviamente todos lo que menciona son importantes, pero para mí lo más importante es estar convencido de que soy capaz de cumplir la meta. Ese que venga de adentro del corazón, que sea algo que yo quiero, que anhelo por algo más grande que yo. Y en ese sentido, todo lo demás va a caer por añadidura. El entreno, la disciplina, la perseverancia, porque van a haber momentos duros, van a haber momentos en los que yo me he levantado a las 4 de la mañana a entrenar o a veces en la noche, ¿verdad? Y toca, ¿verdad? Entonces, es eso, es esa que venga de adentro, que sea profundo, que nadie lo pueda derribar y que uno esté convencido de que lo quiere lograr. Eso es para mí lo más importante. No, y asociando a eso, yo te tengo una. Yo estuve viendo de que tenés un mantra, tenés una serie de mantra, que es espiritualidad, mente, movimiento, recuperación, nutrición, y también hablaste de tu metodología. Entonces, de eso que viene adentro, ¿cómo lograste también aterrizarlo en un mantra tan fuerte, pero que también me imagino que evoluciona constantemente? Porque a la hora nada de esto es estático y obviamente aprendes cosas nuevas y lo vas optimizando. Entonces, ¿cuál fue tu proceso? ¿Cómo lograste aterrizar en eso? ¿Y de qué has ido adaptando? Especialmente en esos momentos que, como vos decís, te volviste emprendedor en una época de crisis. Entonces, también es otro reto y me imagino que has agregado mucho a lo que ya tenías plasmado. Sí, mira, la forma de cómo lograr llegar a ese nivel a mí me sirvió mi proceso de reinvención, que como les digo, es una metodología que yo desarrollé para mí y me funcionó. Eso es, em, por un lado, y por el otro, el mantra, al final, para aquellos, digamos, que están escuchando y que han tocado fondo alguna vez en su vida, como yo toqué fondo, cuando uno logra hacer esa conexión del ser más íntimo, que desde ahí parte uno, y alinearlo con un tema físico, con lo que como, con lo que hablo,
con las palabras que uso y cómo alinear eso es algo realmente espectacular. No, yo no creo en el equilibrio, ¿verdad? Porque siempre hay una cosa que uno sacrifica más que otra. El equilibrio perfecto para mí no existe. Yo siempre he dicho que lo perfecto está en lo imperfecto. Perfecto es Dios en mi caso. Pero Interesante. entonces, ¿cómo lograr hacer esa, digamos, esa conexión entre las cosas? Es algo, para mí ha sido fascinante y como vos decís, siempre es un constante cambio y por eso siempre uno busca, o por lo menos es en mi mente, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo exigirme un poco más en las cosas que yo sé que tengo debilidad o que tengo área de oportunidad o que no soy bueno, ¿verdad? Y estar consciente de eso para mí es vital. Yo siempre he pensado que uno tiene que saber para qué es bueno y para qué no, porque en la medida en que uno tiene eso claro, uno sabe también de qué personas también rodearse y eso es bien importante. No sé si contesté tu pregunta, pero el mantra, digamos que resurge de esa manera, eh, de una tocadita de fondo, de un proceso, de una metodología de reinvención y luego de estar en constante aprendizaje con uno mismo. Uno no puede dar si uno no está bien uno. Uno no No, puede dar si uno no puede estar bien. no, y gracias. Y nos lleva, la verdad es de que lo que tocaste por coincidencia es la siguiente pregunta que te hace en el chat. Te lo hizo Eugenia Galvez, que dice, excelentes reflexiones, gracias Charlie. ¿Cómo no rendirse cuando las cosas no avanzan como uno espera? Y es lo que vos hablas de adaptabilidad, de obviamente encontrar ese core y de ver cómo uno se va reinventando y tener fuerzas, pero más ahora que nunca es el cómo no darte por vencido, cómo aprender a descansar y no darte por vencido. Entonces... yo creo que va muy de la mano con lo que estabas hablando. No sé si quieres profundizar algo sobre esa pregunta. Sí, muchas gracias. Realmente yo, digamos, en estas experiencias de las carreras de ultramaratón, si algo hay detrás es que uno tiene que aprender a adaptarse a cualquier situación, como el caso de la tormenta de la nieve, porque van a pasar cosas que nosotros no estamos preparados. Yo no iba preparado para una tormenta de nieve a nivel de vestimenta, por ejemplo. No lo iba. Entonces, ¿cómo me adapté? Pues con lo que tenía, con los recursos que tenía. Pero si yo en ese momento me friqueaba y me bloqueaba y paniqueaba, me iba a quedar ahí, me iba a dar hipotermia y iba a sufrir de algo, pues, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cómo tengo la claridad mental en el momento extremo que estoy viviendo o en esa adversidad para ver qué recursos tengo y cómo los utilizo? Yo diría que la adaptabilidad es eso. Yo lo definiría así. Es con qué recursos cuento en el momento en el que estoy enfrentando la adversidad y cómo los uso. Hoy, cuando uno es emprendedor, y yo lo estoy viviendo y se los comparto, ¿cómo adapto los recursos que tengo si hoy ya no tengo una fuente de ingresos en una época como esta? Porque porque ya decidí renunciar. ¿Cómo adapto yo? ¿Cómo me adapto? ¿Qué oportunidades veo? Eh, y esto es real, pues yo lo que le estoy contando es real, ¿verdad? ¿Cómo adapto eso y sé que voy a salir y estoy convencido y estoy convencido que no va a ser fácil, es que de ahí partamos, ¿verdad? Eh, como decía al principio digamos, del conversatorio, de la presentación, el obstáculo ya lo sabemos de antemano, antes de la salida. Y lo que pasa es que no sabemos qué tan adverso puede ser. Pero esa capacidad de adaptarse es lo que hace la diferencia. Ser flexible, encontrar soluciones de una forma rápida, asertivo. ¿No? Y partir sabiendo y reconociendo la incertidumbre que existe, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Sebastián Castillo pregunta cómo tomar las decisiones correctas cuando estamos atravesando situaciones difíciles. Y es lo que vos decís, a la hora de la hora,
no, hay momentos, y me imagino que vos los viviste, que no sabes si es la decisión correcta, pero tenés que entrar con la convicción y saber de que tenés una meta al final o algo que te da eso y que decís, bueno, tengo un riesgo, pero a la hora yo la esto, ¿verdad? Y me encanta esa pregunta porque eso es bien importante, ¿verdad? Es cómo sabes qué es la decisión que tenés que tomar, pero ahí es donde el tema del mantra funciona, porque siempre las respuestas están adentro de uno. Cuando a uno le revuelve el estómago algo y uno, no sé si les ha pasado, pero que uno le dice, no, mira, hace esto, pero uno como que no se siente muy cómodo, ¿verdad? Y uno dice, "Ah, hay algo ahí". Eso es la respuesta. Lo que pasa es de que no tenemos el nivel de espiritualidad con nosotros mismos para escucharla rápido, pero la respuesta la tenemos ahí. Eso es lo que yo he experimentado. ¿Y uno qué pasa? Que uno se fatiga, se ofusca, empieza a ver lo negativo, piensa en lo malo, y entonces lo invade a uno esos sentimientos y emociones que a uno le impide escuchar lo que está adentro. Y algo muy cierto es, cuando nosotros nos enfermamos del estómago, es fatal, ¿verdad? Porque ahí es donde uno siente todo, las emociones, y uno se siente re mal cuando uno se enferma el estómago, si les ha pasado. Entonces, lograr conectarse a ese nivel para mí es lo que nos permite tomar decisiones con mayor claridad y confiar en nuestra intuición, ¿verdad? Uno a veces, muchas veces, anda preguntándole a Juan Raimundo y medio mundo qué hacer. eh, y a veces está bien porque uno tiene que aprender también a escuchar las experiencias de otros, pero uno al final yo lo practico. Yo a veces no pregunto, no porque tenga un ego crecido, sino que simplemente porque posiblemente yo lo siento y eso pudiera despistarme de mi objetivo, ¿verdad? Entonces hay que saber y escuchar esa parte interna. Eso es para mí lo más valioso. No, excelente. Y señoras y señores, Charlie Sarmiento, momentos en casa. Tenemos algunos comentarios. Ale Duarte, por ejemplo, comenta, y este me encantó. Empieza lo máximo, Charlie, de ahí te dice cuando hablaste del emprendimiento, el deporte más extremo de todos, emprender. Y la verdad es de que sí, vos, o sea, es impresionante, pero vos hablas obviamente de extremidades físicas, pero también el entrar en emprender en una situación difícil, todo lo que has hablado, pues obviamente sí, es admirable y me imagino que también has encontrado unas lecciones espectaculares que pues no es común encontrar en un momento, pues, en un mercado más favorable, ¿verdad? Una situación más favorable. Y bueno, primero le mando un abrazo a la Ale, que es una excelente atleta y excelente persona, y también la admiro mucho por los logros que ha tenido. Y realmente sí, o sea, emprender es el deporte, es la aventura más extrema que estoy experimentando, pero eso es algo bien bonito porque ahí es donde uno dice, bueno, esta preparación en otra experiencia, en un deporte extremo, en un deporte de resistencia, hoy me está sirviendo a mí para esta nueva aventura de ser emprendedor. Y porque sé que no va a ser fácil, sé que van a haber momentos difíciles, sé que voy a tener que apretar el cinturón, sé que vamos a tener que bajar en cierta medida calidad de vida, o sea, me refiero en cosas, viajes o ese tipo de cosas que uno tiene que ir recortando, pero que después uno siembra para cosechar adelante. Y esa es la forma, ¿verdad? Cómo siembro hoy para cosechar, y la siembra no, es difícil, pues, ¿verdad? Así que sí, la verdad es que es el deporte más extremo que estoy aprendiendo ahorita. No, me puedo imaginar. Y balance, ¿verdad? O sea, requiere mucho balance, porque me imagino que entre entrenar, o sea, tu entrenamiento de ultramaratonista es, obviamente te requiere muchas horas. El tema de ser emprendedor también, tu familia, obviamente, pues son el core de tu vida. Se ve en la foto que enseñaste, se ve que tienes una lindísima familia. ¿Cómo logras balancear todo eso? ¿Qué tips puedes dar? ¿Qué forma logras hacer que todo case? Mira, es una pregunta
bastante difícil porque el balance es relativo. Uno siempre tiene que sacrificar algo y esa es la verdad. Y el que diga lo contrario, que me lo demuestre porque algo sacrifica uno. Y entonces uno lo que tiene, en mi caso, lo que he tratado de hacer es, digamos, estar consciente a nivel familiar, en este caso, de que estamos entrando a un emprendimiento y que eso conlleva que horas invertidas estén acá. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces hay que haber menos horas invertidas en la casa y entonces el poco tiempo que esté hay que vivirlo diferente. Em, o en el deporte, digamos, en este nuevo ciclo de emprendimiento, me ha tocado ahora, yo siempre decía, es que ahora voy a ser dueño de mi tiempo, ¿verdad? O sea, porque pues cuando uno es ejecutivo, uno no es el dueño de su tiempo, pues la verdad. Cuando uno está trabajando para una empresa, no funciona así. Eh, y ahora yo decía, voy a ser el dueño de mi tiempo. Y entonces voy a poder entrenar, ¿ah?, un poquito más. Negativo torre, ¿verdad? No es así. Ahora toca ajustarse entonces de otra manera, ¿verdad? Y uno va viendo la forma, sí hay más flexibilidad, pero toca ajustar la vela un poco. Y entonces en lugar de hacer un entreno un poco más largo, uno lo hace más corto, pero más intenso. Y entonces uno va ajustando ahí, ¿verdad? Pero así como balance, no lo veo, no es tan así, digamos, ¿verdad? Siempre hay algo que uno sacrifica, siempre. No, totalmente. Muy sabio, muy cierto. Y sí, la verdad es de que siempre va a haber algo que uno tiene que sacrificar y darle prioridad al otro y la idea es saber bien qué y en qué momento, ¿verdad? Correcto. Bernarda Ramírez Aguilar comenta, gracias por el tema. La verdad es de que todos apreciamos poder buscar fuentes de inspiración en historias como la tuya. Y la verdad es de que sí, ahorita, o sea, todos estamos enfrentando algo de una forma distinta, unos que otros, unos más que otros. ¿Qué consejos podrías darle a las personas de lo que se está enfrentando? Porque existe una situación tan compleja en tantos aspectos, pero ¿qué podrías decir o qué es lo que te gustaría que todas las personas que te están viendo ahorita se puedan llevar para poder implementarlo en sus vidas? Bueno, yo primero, el primer consejo es darse el tiempo para saber cuál es su razón de ser en este mundo, en este momento. ¿Por qué están acá? Número dos es ver el vaso más lleno que vacío, medio lleno que medio vacío. Siempre decimos, ¿cómo está el vaso? Está medio vacío. No, está medio lleno, está lleno, ¿verdad? O sea, depende de que con qué ojos veamos la situación. Claramente es una situación difícil, es una situación que ha venido a impactar económicamente, socialmente, familiarmente, matrimonialmente. O sea, ha impactado en todos los espectros de una vida de cualquier persona. Entonces, para mí es cómo lo estoy viendo, o sea, con qué ojos estoy viendo esto. Posiblemente si antes viajaba mucho por el trabajo y tenía que sacrificar a mi familia, pues ahora pues es un momento de hacer el switch. O, o tal vez al revés. O me quedé sin trabajo por X o Y razón. ¿Qué oportunidades hay hoy? ¿Por qué? Porque la dinámica del consumidor cambió y la dinámica del mercado cambió y oportunidades hay. O mi negocio no va bien, ¿pero por qué? Porque lo veníamos haciendo así hace 5 años y nos daba pereza cambiarlo o no innovamos y ahora que toca innovar, ¿verdad? Digamos, es ver la oportunidad. Para mí el consejo es verlo con otros ojos, ¿verdad? Obviamente no es algo positivo en el sentido de que a nadie le gusta ver
virus y que nos infectemos de eso y nos enfermemos y que nos muramos, pues eso a nadie le gusta. Pues por lo menos a mí no, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, ¿cuál es la oportunidad ahí? Ese sería como mi consejo en estos momentos, es, ¿qué estoy haciendo yo para crear valor en el largo plazo en este mundo? ¿Qué? Para unos ser digamos, un colaborador de una empresa grande, eso es crear valor, está bien. Para otros no. Pero lo importante es que uno esté convencido que uno está generando un valor y un legado en el mundo, pues. Eso es para mí este momento. Es un momento de verdad de arrancar de cero. Yo lo estoy viviendo y estoy arrancando de menos cero, de bajo cero, ¿verdad? Porque tampoco es que uno tenga como emprendedor todos los recursos para invertirlos y uno esté, esas no son mis condiciones, por lo menos, pues. O sea, habrá gente que sí, pero en mi caso no es así. No funciona así. Tengo 4 hijos, tengo mi esposa que me ha apoyado en todo y que estoy eternamente agradecido. Tengo una casa un techo que gracias a Dios tenemos donde vivir. Y uno empieza como, y no es así nomás, pero uno tiene que ver de qué manera crea, inventa. Por eso dicen que en épocas de crisis es donde más inventores hay. Y porque tenemos la capacidad de estar, como dice el dicho, también de la necesidad vienen cosas bien interesantes. Y a partir de aquí van a haber cosas bien bonitas, bien diferentes. Yo por ejemplo, añoro con compartir con mis familias, mis amigos y con gente, conocer gente nueva. Añoro poder dar un abrazo fuerte, un buen beso. A mí me hace falta eso. Entonces como que eso diría yo que es momento de ver lo bueno y decir, bueno, eh, hablan del nuevo normal, pero la verdad es que yo no lo veo así, ¿verdad? Es un nuevo ciclo, es un nuevo ciclo que vamos a emprender. Sí, es el soltar un poco el pasado y encontrar la oportunidad de ver hacia adelante, ¿verdad? Así es. No, definitivamente. Y la verdad, muy sabio lo que dijiste y gracias. Charlie Sarmiento, momentos en casa. Se nos están acabando los minutos, Charlie. La verdad es que voló esta hora. Pero te quería dejar con una última pregunta y es, aparte del lado de emprendedor, ¿qué podemos esperar de Charlie Sarmiento en los siguientes meses, años? ¿Estás entrenando para otra? Obviamente ahorita todo está un poco suspendido en el aire, pero ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que tenés en la mira? Va, muy bonita pregunta. Pues ahorita, pues obviamente los proyectos empresariales son algo que viene ya pronto. Vamos a lanzar, estamos incubando literalmente eh, un nuevo proyecto que va a venir a revolucionar la forma en cómo un ser humano puede llegar a su máximo potencial con todas estas experiencias vividas. Y eso, digamos, va a venir literalmente a ayudar a los demás a que tengan esta mentalidad de atleta. Todos podemos ser atletas, todos, ¿verdad? No hay excepción. Cada uno tiene un nivel óptimo distinto al otro, pero, ¿verdad? Eso es porque cada individuo es distinto. Y entonces estamos en eso. Viene un reto importante que vamos a hacer, que seguramente vamos a hacer conjunto con BAC y otras, digamos, otras personas y entidades, donde vamos a hacer un reto extremo en Guatemala. eh, y ya pronto les vamos a compartir en primicia de qué se trata. Y a nivel, digamos, deportivo, pues todas las carreras que tenían para este año, pues obviamente ya fueron trasladadas para el próximo.
Y una de ellas y uno de mis sueños, y lo comparto aquí públicamente para que todos los que estén viendo lo sepan y en su momento nos apoyen, quiero ser el primero en llevar a una selección como equipo a una carrera de montaña de guatemaltecos y guatemaltecas que han sobresalido a nivel nacional y no han tenido la oportunidad de competir internacionalmente como lo he hecho yo. Qué interesante. Wow. Y eso ya va bastante encaminado y ese es uno de mis sueños de verdad de formar un equipo de ese tema, de esa disciplina que tanto nos viene bien y que somos, por naturaleza, el guatemalteco es un guerrero de montaña y tenemos genéticamente cualidades para correr cualquier distancia. Entonces, ese es un sueño que tengo y lo vamos a cumplir el otro año. Bueno, hay otros, pero uno en particular es que quiero hacer mi primera triatlón extrema en condiciones bien adversas, que esa pues será en Italia el próximo año, si todo marcha bien. Así que eso por ahora y a nivel, digamos, de estas charlas y de estos temas, eh, lo que visualizo es hacer algo más recurrente y formal para ayudar a cuantas personas necesiten y quieran probar mi metodología, a invitarlos a que me escriban y poder sembrar esa energía y esa capacidad de superar los límites en cada uno de ellos. Súper. ¿Y dónde te pueden contactar? Eso de una vez, si lo quieres volver a poner, perfecto. Aquí tienen, si ven, aquí está, me pueden contactar al Instagram, me pueden contactar al Facebook o al Face. El Face. Y aquí está mi correo también, es bien fácil, es c@charliesarmiento.com y ahí me pueden, ahí con el mayor de los gustos, yo estoy ahí para ayudar y en lo que necesite. Excelente. Pues mira, muchísimas gracias, Charlie. La verdad, qué honor y placer tenerte en Momentos en Casa de Bacredomatic. De verdad, gracias. Gracias a todos por escuchar, por sintonizarse. La verdad es de que fue una hora que pasó rápido, muchísimo aprendizaje, nos dejas muchas cosas muy buenas y te lo agradezco. Y pues manténganse al tanto, Momentos en Casa de Bacredomatic. Mil gracias por sintonizarse. Mi nombre es Sebastián del Buey. Que pasen una muy feliz noche y nos vemos en la próxima. Feliz noche a todos. Muchas gracias, feliz noche.